Bienvenidos al canal de Clases de Lengua y Literatura Española. Yo soy Catalina Montero y en esta entrega hablaremos de la narrativa española a partir de 1975. No te vayas, quédate, dame un me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. ¡Empezamos! Todas las novelas convulsas traen consigo grandes cambios. En la historia de España, el año 1975 marca una revolución social y cultural con la muerte del dictador Francisco Franco en este año. Por lo tanto, con el fin de los 40 años de dictadura, el país despierta la libertad con entusiasmo y adopta las anheladas costumbres de la Europa occidental. La sociedad de esta época, una sociedad posmoderna, ha incrementado su nivel de vida, ya que tiene más tiempo para el ocio y se ha convertido en una sociedad de consumo. El neoliberalismo y la revolución de la información nos llevan a una globalización, ¿no? Es decir, al modelo social, cultural y económico de Occidente que se implanta además a nivel mundial. A partir de la década de 1970, la novela muestra un pluralismo estético que se aleja del experimentalismo que se había producido en la década anterior. No obstante, la mayoría de los autores tomarán uno de los caminos siguientes. El primero, el de la renovación, con la novela vanguardista y una novela poética, o, por el contrario, el de la tradición del realismo, con la novela de intriga y de otros géneros. En los primeros años de la década de 1970, la reacción contra el realismo social había dado lugar a una literatura de carácter minoritario, ya que habían llevado la experimentación al extremo. Sin embargo, hacia mediados de la década, hacia 1975, se advierte un cambio de actitud en los autores, ya que buscan comunicarse con el lector, ¿no? Una mayor comunicación. Forman parte de esta nómina de narradores Eduardo Mendoza, Manuel Vázquez Montalbán, Luis Mateo Díez, Vicente Molina Foix, Juan José Millás, Soledad Portolas, etc. Las características comunes de estos autores son las siguientes. Hay una vuelta al hilo argumental y un creciente deseo de contar historias, por lo tanto, se vuelve a un tipo de narrativa más tradicional. Surgen así abundantes subgéneros en los que la intriga es elemento fundamental, por ejemplo, de las novelas policíacas, encontramos también las novelas de aventuras y novelas a modo de reportaje o de históricas donde se combina el periodismo y la literatura. También es característica la presencia del autor en un enfoque intimista, ¿no? Que conlleva además ciertos elementos líricos, como es el retorno del subjetivismo, y encontramos además la proliferación de tendencias narrativas, autobiografías, novelas mítico-fantásticas, eróticas, costumbristas, etc. En la década de 1980, los narradores son creadores de un nuevo realismo. Narradores como Lourdes Ortiz y Álvaro Pombo, que vemos en estas fotografías, muestran una diversidad de planteamientos, ¿no? Se utilizan eh, procedimientos de vanguardia para romper así con la convención de la verosimilitud. Las características de esta década son las siguientes. El universo literario de los narradores es culto y muy personal. El Ulises de James Joyce era uno de sus referentes. Eh, Acordémonos que a partir de esta época ya se empiezan a introducir obras a nivel mundial que habían estado censuradas en la época anterior. Otra de las características es que la voz de esta generación es muy personal, aparece un yo que lo subjetiviza todo desde el punto de vista intimista, ¿no? Y esto es fundamental en esta época. Además, se vuelve al relato cerrado, ¿no? Y de un final explícito. Y el tono discursivo suele ser el de un diálogo personal, ¿no? De individuo a individuo. Pasamos a la diapositiva siguiente.
La primera novela de Eduardo Mendoza se titula La verdad sobre el caso Savolta, ¿no? De 1975 y marca el inicio de esta nueva narrativa española. En ella se utilizan esquemas de novela de intriga, ¿no? Se recrea la Barcelona, además del primer tercio del siglo XX, mostrando una variedad de galerías de ambientes y de personajes, desde la élite empresarial a los escenarios obreros más pobres de la ciudad. Poco después publica El misterio de la cripta embrujada en 1978 y El laberinto de las aceitunas. Mendoza sigue aquí el esquema, ¿no?, de la novela negra, pero con el ocurrente humor de su protagonista. En general, toda la obra de este autor destaca por su admirable capacidad fabuladora, el asombro dominio de registros lingüísticos, el humor sutil y la habilidad para la parodia, que también se aprecia en la obra de La ciudad de los prodigios de 1986, que representa la cruda descripción de la sociedad barcelonesa, ¿no?, en las convulsas décadas de 1920 y 1930. Juan José Millás publica en 1975 su primera obra, ¿no?, que se titula Cerbero son las sombras, que está ambientada en la posguerra, ¿no?, y cuenta además las miserias de una familia que se esconde en una casa de la ciudad hasta que puede huir del país. Es una novela que habla de la desesperanza, de la soledad, del miedo y sobre todo de la incomunicación humana entre las personas, ¿no? Millás además suele indagar en la psicología de los personajes, ¿no? En sus novelas sobre todo prima la creatividad, ¿no?, y se caracterizan además por una sencillez compleja. Realmente su obra sorprende por su capacidad para desdibujar la línea que separa la realidad y el mundo fantástico. En 1977 publica su obra más poética, titulada Visión del ahogado, que además es la crónica, ¿no?, del último día de la vida de un suicida moral, ¿no? Y su estructura nos lleva a los recuerdos del pasado. Está narrada con una visión objetiva que pretende además mostrar la realidad tal y como ocurrió. Las dos primeras novelas de Javier Marías, que son Los dominios del lobo y Travesía del horizonte, muestran elementos propios de los medios de comunicación y de las novelas de intriga y de misterio. En sus novelas se une el gusto por relatar, la riqueza de los referentes culturales, ¿no?, además de una reflexión sobre el pasado, y los personajes con una intensa vida interior. Su prosa es reflexiva, con tendencia a las descripciones minuciosas y a la digresión con extensos enunciados, ¿no?, en los que podemos encontrar con frecuencia la intertextualidad. Sus temas recurrentes son la muerte, el paso del tiempo, ¿no?, la búsqueda de la verdad, el azar y el fracaso en las relaciones amorosas. En la década de 1990 sigue en auge la orientación existencial propia del siglo XX. Aparecerá además un nuevo grupo de novelistas en el que destaca la presencia de varias mujeres narradoras como Almudena Grandes, Rosa Montero o Paula Echevarría, ¿no? Esto es un reflejo, ¿no?, del cambio social que ha habido en la España democrática, propiciado por la integración de la mujer en la sociedad. Las características son las siguientes, vamos a verlas. El narrador se siente comprometido, ¿no?, con lo que cuenta, y además aparece con frecuencia una voz narrativa en segunda persona. Los personajes además se desdoblan para enjuiciar su propia actitud y prolifera la novela reportaje y la histórica. Los temas recurrentes son la atracción por la intimidad, el espacio como metáfora de la inconsciencia, ¿no?, de lo real, además el desasosiego por asuntos emocionales y morales, el escepticismo y el sentimiento como una solución literaria de los conflictos humanos.
Antonio Muñoz Molina se engloba también dentro de esta década, ¿no? Y desde sus primeras narraciones, como Beatus Ile de 1986, Antonio Muñoz Molina combina con acierto la intriga con el peso de la memoria. En su mundo narrativo no encontramos ni neutralidad ni pasividad, sino por el contrario, un deber moral y la deuda histórica que instan al derrotado a la redención, ¿no? Como le ocurre al protagonista de la obra El jinete polaco. Una novela que además a mí me encanta, ¿no? Plenilunio de 1997. Muñoz Molina vuelve a la narrativa policíaca, ¿no? Mostrando su hábil manejo de la intriga, ¿no? En una estremecedora reflexión sobre la violencia en la España de la década de 1990. Su estilo es rotundo, ¿no? Y marca una frase limpia, ¿no? Con el adjetivo adecuado y certero, y se encuentra multitud de comparaciones de gran plasticidad y precisión, que hacen que su obra esté llena de una enorme intensidad. Almudena Grandes, que además falleció el pasado año, desde sus primeras novelas se puede apreciar esa gran sensibilidad y compromiso de la sociedad. Sus novelas contienen cuadros costumbristas y anécdotas de su infancia, y están ambientadas antes y después de la Guerra Civil. Sus personajes van evolucionando continuamente, ¿no? Como sucede en la obra de Malena es un hombre de tango. Sus argumentos son de corte intimista y a veces se recurre a la infancia o a la memoria en búsqueda de la identidad. Sus novelas son muy extensas y además llevan varias tramas, ¿no? Se dice que está influenciada por Cervantes, ya que la autora crea unas tramas dentro de otras, ¿no? Destaca su gran dominio del registro, que va del coloquial al culto más elitista. Otros rasgos de las novelas de la novela que podemos encontrar y destacar son los diálogos y descripciones de estilo galdosiano, como el monólogo interior y el predominio de la primera persona. Y hasta aquí el breve resumen de la narrativa de las últimas décadas del siglo XX. Si te ha gustado, ayúdame con un me gusta, suscríbete a mi canal y te recuerdo que en el Facebook podrás encontrar un grupo que se llama igual que el canal, Clases de Lengua y Literatura Española, donde colaboramos muchos docentes de todo el mundo. Hasta pronto y un saludo.